Queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a distancia. Hoy tenemos una reunión diferente, distinta. Cuánto quisiéramos estar congregados, cuánto quisiéramos estar juntos, alabando a Dios, estrechando nuestras manos, abrazándonos, compartiendo un tiempo de comunión, el cual sin duda es de gran bendición para todos. Pero en ocasiones Dios nos quita ciertos privilegios que tenemos y permite que vivamos momentos como estos a fin de que podamos valorar todos los beneficios que a diario recibimos del Señor. En ocasiones vivimos en una rutina que nos lleva a dejar de mirar, valorar tantas bendiciones que recibimos a diario de nuestro Dios. Y una de ellas es precisamente el poder estar juntos, el poder congregarnos, el poder alabar a Dios, el poder cantar alabanzas, el poder estudiar la Biblia juntos, el poder saludar a un hermano, abrazarlo, poder compartir con él momentos de edificación. Y bueno, el día de hoy no podemos hacerlo. Hoy estamos llevando a cabo esta transmisión en vivo desde la iglesia de Zaragoza y sé que hay hermanos, hermanas que están conectados a distancia, tanto aquí en la Ciudad de México como en otras localidades, y a pesar de las condiciones y las limitaciones agradecemos a Dios que podemos contar con su presencia. Podemos contar con la presencia del Señor y aún podemos contar con este tipo de adelantos tecnológicos que nos permiten estar juntos y nos permiten tener comunión a pesar de que hay mucha distancia entre nosotros, pero finalmente el amor de Jesucristo nos une. Quiero comenzar leyendo un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 26, en el versículo 20. Isaías 26:20 es un texto de la Biblia que hemos estado empleando, utilizando en varias ocasiones durante estos días, y quiero volver a hacer énfasis en este pasaje. Isaías 26:20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Una vez más el verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, Señor, porque podemos, a pesar de las circunstancias mundiales y que vivimos en nuestro país, Señor, estar juntos, Señor, a través de este medio de comunicación. Y te agradecemos porque podemos abrir la Escritura, Señor, y ser bendecidos por ti, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, y estás en cada hogar, en cada casa, en cada ciudad en la cual estamos el día de hoy congregados a distancia, Señor. Padre, sabemos que estás tú allí, Señor, y sabemos que tú estás tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones, y tienes propósitos buenos y planes perfectos, Señor, que deseamos que se cumplan en nuestras vidas. Háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo atrás hablábamos de que las circunstancias pudieran cambiar y de momento pudiéramos ya no estar congregados, pudiéramos ya no tener el permiso para estar reunidos, quizá por persecución, quizá por oposición, quizá por cambio de leyes, pero jamás pensamos que una epidemia, una pandemia iba a llevarnos a evitar estar congregados y reunidos como hoy acontece.
Pero Dios así lo ha permitido. Hay muchas hipótesis de por qué estamos viviendo este tipo de situación a nivel mundial. Algunos afirman que es una guerra bacteriológica, otros más afirman que hay una cúpula del poder que está generando una crisis, un caos a nivel social, político, económico y aún en el área de la salud. Hay otros más que simplemente piensan que es una epidemia, una mutación de algún microorganismo, un virus que ya existía y que fue mutando y cambiando y finalmente hoy está azotando a la humanidad. Independientemente de cuál sea la raíz o la causa que está originando todo esto, sabemos que Dios lo está permitiendo. Sabemos que está profetizado en la palabra de Dios. En la Biblia Dios lo dice por qué vendrían las pestes. No nos dice por qué vendría la inquietud y el temor en toda la humanidad y la angustia de los moradores de la tierra. Simplemente nos habla de un panorama que el día de hoy podemos ver que se cumple a nuestro alrededor. La realidad es que vivimos un momento difícil para toda la humanidad. Hoy no podemos estar juntos y Dios quiere que valoremos y apreciemos este privilegio que tenemos domingo a domingo de poder congregarnos, alabar a Dios, cantarle, estudiar la Biblia, convivir. Dios quiere que aprendamos a valorar a nuestro hermano, a nuestra hermana, un abrazo, un saludo, un apretón de manos, una palabra estrecha, una comunión. Amados, son tantos privilegios que gozamos y Dios quiere que aprendamos a valorarlos. El día de hoy el Señor también quiere que aprendamos a valorar lo que es estar juntos, el congregarnos, el poder alabar a nuestro Dios, el poder exaltar a nuestro Dios, el poder cantar alabanzas a Él. Dios quiere que podamos valorar todo eso. Pero el Señor hoy nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. El Señor permite que podamos estar en lo privado, en estos hogares, sin tener la posibilidad de salir, convivir, desempeñar actividades como lo hacemos cotidianamente. Y Dios tiene planes especiales para nuestras vidas. Y es importante que como iglesia podamos ser sensibles y podamos permitir que Dios cumpla estos planes en cada uno de nosotros. Son tiempos de prueba. Tiempos de prueba para ver si realmente estamos arraigados en Dios. Estamos arraigados en la palabra. O dependemos de un hombre, o dependemos de un líder, o dependemos de un pastor, o dependemos de un grupo, o dependemos de una reunión. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Él dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, de Él, nada podemos hacer. Qué importante es que aprendamos a depender de Dios. Y el Señor permite que podamos tener este tiempo para que nuestra dependencia, nuestra relación, nuestra comunión con Él pueda estrecharse y podamos aprender a depender más de Él y menos de nosotros mismos. Hoy vivimos tiempos de prueba. Una pandemia azota a la humanidad. ¿Qué es una pandemia? Es una epidemia que golpea a nivel global, a nivel mundial. Todos los continentes han sido afectados. La mayoría de los países el día de hoy han sido azotados de una forma o de otra, en mayor o en menor grado, por esta enfermedad, el coronavirus. Esta pandemia que ha sido decretada así por la Organización Mundial de la Salud. Pero hoy vemos una crisis no solamente en el área de la salud, en el área sanitaria, sino también en el área social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Vemos que todo esto ha venido a traer un desequilibrio a nivel mundial. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué vino esto? Quizá haya muchas hipótesis y pudiéramos comenzar a argumentar a favor de una o de otra. No es el propósito. Finalmente Dios lo está permitiendo. Dios sí sabe por qué ha venido. Él lo permite. Está profetizado. Y la palabra de Dios dice: esto será principio de dolores. El Señor viene pronto. Los tiempos del fin se acercan y es importante estar preparados.
Es importante tener un corazón listo y entender que estamos viviendo los tiempos postreros. Que podamos comprender que esto es principio de dolores, como lo dijo el propio Jesucristo. Que podamos estar preparados como iglesias. Las cifras son muy lamentables. Hoy existen en el mundo más de 600,000 personas que han sido contagiadas, que han sido infectadas por este virus. Inicialmente la gente se burlaba, se reía diciendo, es poco probable que llegue a ti. Y comenzaban a utilizar ahí algunos principios de probabilidades, diciendo, mira, es más fácil que te acontezca este tipo de accidentes o problemas o dificultades antes de que puedas ser infectado por este virus. Y mucha gente argumentaba que era poco probable que pudiese acontecer esto. Decían, es algo allá de China, es algo de Wuhan, es algo básicamente del continente asiático. Pero hoy vemos cómo esto cundió a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra, y de pronto una problemática que comenzó allá en el continente asiático, en el país más poblado, en China, ahora se ha ido moviendo a través de todo el mundo, y el punto más fuerte, más álgido, se encuentra en Europa, juntamente con el norte de nuestro continente, el país de Estados Unidos. ¿Cuántas personas decían que era poco probable que pudiera llegar a nosotros? El día de hoy, las leyes de las naciones están siendo modificadas para que las personas estemos en casa, estemos guardados, precisamente por el gran riesgo que hay a nuestro alrededor. Hoy en el mundo, cerca de 675,347 personas han sido contagiadas. Y evidentemente las cifras son mucho menores de la realidad, porque esta enfermedad está avanzando y a pesar de que la ciencia ha aumentado y hay pruebas y hay centros de salud y hospitales de primer, segundo y tercer nivel que están actualmente activos para poder enfrentar esta situación, la realidad es que no se cuentan con los insumos necesarios. Y mucha gente está regresando a casa sin que se le haya hecho una prueba y sin saber realmente que hay un resultado positivo ante esta enfermedad. En México hay más de 847 personas contagiadas y se dice que hay cerca de 16 personas que han perdido la vida. Pero países como China fueron azotados, donde más de 80,000 personas fueron contagiadas y más de 3,000 personas perdieron la vida. Pero China se está quedando abajo ahora en las estadísticas y en los números, porque países como Italia, países como Estados Unidos le han quitado ese lugar. Y por ejemplo, el día de hoy Estados Unidos cuenta con más de 118,000 contagiados y cerca de 2,000 personas. 2,231 personas han perdido la vida. Pero ¿qué podemos decir de países como Italia, España, Francia, Alemania, países desarrollados, países primermundistas, países con un sistema de salud avanzado, con grandes equipos, tecnología, personal médico, y a pesar de todo esto han sido superados por esta enfermedad? Las imágenes que han corrido por la red de lo que acontece en España, de lo que acontece en Italia, son devastadoras. Camiones militares en caravana llevando cientos de cadáveres que van a ser enterrados sin que sus familiares puedan siquiera abrazarlos y realizar un duelo normal por ellos. En España, el ver que una pista de hielo enorme, que era antes utilizada para poder llevar actividades lúdicas, ahora es empleada para poder tener a cadáveres de personas allí, a fin de que no se descompongan y puedan llevar a cabo todos los procesos que tienen que realizar con ellos. ¡Qué situaciones inimaginables! Jamás pensamos que tan pronto nos íbamos a hallar en una situación
como esta. Amados, México está empezando. Apenas la curva de los contagios, la curva de la gente afectada, dañada y aún cegada está comenzando en nuestro país. ¿Qué tanto se va a prolongar? No lo sabemos. ¿Qué tanta gente va a ser dañada, afectada o muerta? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí es importante mencionar es que mucho depende de la población, que esto pueda prolongarse o que esto pueda ser mucho más agudo, más destructivo y más mortal. Qué importante es que haya de nuestra parte esa responsabilidad, esa seriedad y no solo eso, que podamos entender en particular como iglesia los tiempos que estamos viviendo para poder enfrentar esta situación de una forma correcta. No con una actitud altiva diciendo, no, Dios me guarda, Dios me cuida y no hay problema y me salgo a la calle y me expongo a situaciones sin protección, sin cuidado, sin reservas. Eso no es correcto. Es importante aún como iglesia que podamos ser cautelosos, que podamos tomar medidas, sí con confianza, sí en paz, sabiendo que Dios nos guarda, sabiendo que Dios está con nosotros, pero es importante que seamos responsables y cuidadosos. La palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta, pero aquellos que escuchan el aviso y son insensatos, son poco temerosos, dice la palabra que llevan el daño, llevan la afectación, que podamos ser avisados y que podamos apartarnos un poco, entender estos tiempos, que son tiempos que Dios ha dispuesto y ha permitido para que podamos ser bendecidos como iglesia y aún como humanidad. La humanidad está siendo sacudida y mucha gente que está partiendo el día de hoy, yo tengo la confianza en diferentes partes del mundo, que están buscando a Dios, que están pidiendo perdón, que están reconciliándose con Él. Yo sé que Dios está permitiendo esto para que parte de la humanidad pueda prepararse para la vida eterna. Qué importante es, amado hermano, hermana, congregante que me escuchas, varón, mujer, papá, mamá, que podamos entender nuestra gran responsabilidad, que si queremos que esto pase rápido en México, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prevenidos. Cuando José supo por el sueño de Faraón que venían 7 años de vacas gordas y luego 7 años de vacas flacas, él pudo haber dicho, Dios está con nosotros, no hay problema, no pasa nada, Dios es mi proveedor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, y simplemente decir, pues Dios proveerá, y no haber hecho absolutamente algo o nada. Pero no fue así. José, dice la Escritura, que por 7 años estuvo almacenando, estuvo llenando graneros, preparándose para ese día. Y cuando llegó el periodo de las 7 vacas flacas, él estaba preparado, él estaba dispuesto, él tomó medidas y fueron bendecidos los egipcios. Y no solamente ellos, sino muchos pueblos a su alrededor, incluyendo la nación de Israel. Qué importante es que seamos precavidos, que seamos responsables, que no caigamos en un misticismo. Sí hay que confiar, sí hay que tener paz, pero seamos responsables, seamos cuidadosos. José y María, cuando escucharon que Herodes quería acabar con el niño Jesús, dijeron, vamos a tomar medidas. Y Dios los llevó a irse lejos, a Egipto, para evitar recibir algún tipo de afectación. Y así pudiéramos seguir hablando. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y fue alertado que el ángel de la muerte iba a pasar sobre ellos, se les dijo, entren a sus casas y no salgan. Ellos pudieron decir, no, pues no hay problema, Dios está con nosotros, y salir de una forma poco seria, cuidadosa. Ellos estuvieron en sus casas. Y dice la palabra que el ángel de la muerte pasó por encima de Egipto. Y el pueblo de Israel fue guardado. Pero respetaron las medidas, tomaron precauciones, fueron prudentes. Eso no quiere decir que si en un momento dado tenemos que salir por alguna razón, buscando hacer el bien, buscando predicar la palabra, buscando hacer misericordia, buscando quizá proveer el alimento para nuestros hijos, nuestra familia.
Ir a comprar, quizá ir a buscar los medios. Hacerlo con precaución, hacerlo con cuidado, hacerlo con madurez, hacerlo con confianza en Dios. Sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, pero no seamos irresponsables y no seamos ligeros. Seamos un pueblo responsable, porque dependiendo de la actitud que tenga la población, es la duración que va a tener esto. Y también la gravedad y el daño que va a generar. Es tiempo de evitar ser contagiados y es tiempo de evitar contagiar a otros. Porque muchos podrían caer en ese tipo de argumentos inhumanos, de decir, pocos mueren, el 2% muere, no hay problema. Cuando en realidad hemos visto que ese 2% puede ser modificado. Y hay países en los cuales, como Italia, que el porcentaje ha subido casi a un 9%. Y hay sectores de ancianos que cuando son afectados, el porcentaje de muertos puede llegar hasta el 16% de los ancianos que son contagiados. Tengamos cuidado con ser insensibles y manejar afirmaciones que minimicen lo que estamos viviendo el día de hoy. Que no caigamos en decir, no me va a pasar, solamente es para los ancianos, yo tengo cierta edad, no me va a acontecer, mi sistema inmunológico está en condiciones para poder soportar, simplemente tendré unos síntomas y voy a salir adelante. Es cierto, quizá gran parte de la población está en condiciones de poder resistir, pero finalmente tú puedes ser el medio para contagiar a tu padre, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a algún familiar, a alguna hermana mayor de edad que no está en condiciones de poder soportar este tipo de enfermedad. Y finalmente ellos pueden partir y provocar un gran dolor a aquellos que les rodean y les aman, porque no hubo el cuidado de parte de aquellos que permitieron que llegase esta enfermedad. Seamos cuidadosos, seamos responsables, seamos precavidos. Si enfrentemos esta situación con responsabilidad, con fe, con confianza, con prudencia. No exponerse, evitar ser contagiado y si lo he sido o estoy enfermo, recluirme y buscar recuperarme y si requiero atenciones médicas, bueno, tendré que ir quizá al hospital. Y sabemos que a pesar de que esta enfermedad golpea más a personas mayores de edad o que tienen el sistema inmunológico afectado, como gente que tiene el VIH o SIDA, o gente que quizá tiene problemas de hipertensión o de diabetes o de obesidad, finalmente hemos visto que el día de hoy, dentro de las estadísticas y las cifras, hay personas que han muerto, ancianas, adultas, jóvenes, adolescentes y aún niños. No digamos, a mí no me va a pasar. No menospreciemos las cosas. Ayer platicaba con una mujer que no conoce de Dios, pero decía, nos burlábamos, semanas atrás nos reíamos y el día de hoy está encima de nosotros. El día de hoy estamos viendo las consecuencias. Sí, y apenas estamos comenzando. Yo le decía, apenas estamos comenzando. De aquí a 2 semanas, 3 semanas, México va a estar viviendo momentos muy difíciles. Que podamos enfrentar esto con responsabilidad, con fe, con madurez y con sensatez. Una vez más, Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Nos habla de meternos a casa, de estar allí tranquilos. Escóndete un poquito, por un momento. ¿Qué son 15 días? ¿Qué son 20 días? Veía por ahí una reflexión que decía, ¿qué prefieres? ¿Encerrarte o enterrarte? ¿Que te encierren o que te entierren? Tú decides si es poner una C de encerrarte o es poner una T de enterrarte. Todo depende de nuestra actitud. Que podamos enfrentarlo con madurez, con seriedad, con responsabilidad y sobre todo con espiritualidad.
Entendiendo que Dios permite esto con propósitos eternos, espirituales, para nuestras vidas, para nuestras familias y para la gente que nos rodea, para la gente que amamos. Por un momento, en tanto que pasa la indignación. Verso 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Cuánta maldad vivimos el día de hoy? Cuánta apatía, cuánta gente levantándose en contra de Dios, cuántas ideologías que han ido en contra de la palabra, que se han querido burlar de Dios, que han menospreciado a Dios, que han ido a favor del homosexualismo, del lesbianismo, de la pederastía, del aborto, de la maldad, del pecado. Y ahora que está la humanidad siendo afectada por este pequeño virus, todos son sacudidos, todos somos sacudidos. Y de pronto la gente que gritaba tanto está silenciada, está en lo secreto, está meditando, está razonando su vida, sus decisiones, sus metas, sus proyectos. Amado, yo tengo familia, yo tengo padres que seguramente están escuchando el día de hoy esta enseñanza. Y ¿sabes algo? Hace unos días yo decía, cuánto anhelo un abrazo de mis padres. Cuánto anhelaría estar con ellos ahorita y estrecharlos y abrazarlos fuertemente. No puedo hacerlo hoy. No puedo hacerlo porque las condiciones no lo permiten. Pero ¿sabes algo? A veces dejamos de valorar cosas tan hermosas de la vida por cosas tan vanas y tan pasajeras. Y no debemos permitir que esto acontezca. Son momentos para poder recapacitar. Son momentos para poder reubicar privilegios y más bien prioridades en nuestras vidas. Y que podamos poner en aquellos lugares las cosas más importantes y valiosas, como lo es Dios, como lo es la familia, como lo es el matrimonio, como lo son tus hijos, como lo es la iglesia, como son los hermanos, las reuniones, el estar caminando con Dios. Son cosas tan importantes. Aún la salud es algo tan valioso que a veces no apreciamos. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cuánta sangre ha sido derramada por el pecado, por la maldad, por la violencia, por los asesinatos? Gente secuestrada y luego ejecutada, por las guerras, por los intereses económicos y políticos, por los abortos. ¿Cuántas personas han sido asesinadas? ¿Cuánta sangre ha sido derramada? Dice la palabra que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. El Señor está utilizando esto para poder tratar con esta humanidad. Y es importante que como iglesia, como pueblo, podamos ser sensibles a lo que Dios está haciendo. En este tiempo en el cual hemos de estar quizá en lo privado, amados, seamos cuidadosos. Porque el día de hoy muchas cadenas de televisión, muchas empresas de televisión estarán ofreciendo grandes propuestas, jugosas ofertas, para que la gente esté ahí esclavizada al monitor, a las películas, a las series, a los videojuegos. Sé cuidadoso, aléjate de aquello que no te edifica. Que podamos aprovechar este tiempo para buscar a Dios. Que podamos entender este tiempo, que podamos aprovecharlo para platicar con nuestro cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, tener un poco más de tiempo para estar con ellos. Que podamos aprovechar este tiempo para poder platicar con tus hijos, poder escucharlos, poder quizá enterarte de cosas que están pasando en sus corazones, en sus vidas, que tú desconoces. Ese tiempo que no has tenido para platicar con tu hija, para encerrarte, para oírla, para estar con ella, con tu hijo, con tu familia, que lo puedas hacer. Ese altar familiar que quizá ha estado descuidado,
Que puedan tenerlo ahora como familia, que puedan abrir la Biblia juntos, que puedan estudiar la Escritura, que puedan doblar sus rodillas ahí en la sala y buscar a Dios y derramar sus lágrimas. Que podamos restaurar esos altares familiares que en muchos hogares se han ido perdiendo y que no son más que historia del pasado. Amado, Dios quiere que sea algo presente en medio de nosotros. Que no descuides tu comunión personal con Dios. Que no descuides la Escritura. Que puedas aprovechar este tiempo para ir a la palabra de Dios, para estudiar la Biblia, para aprender verdades que Dios tiene para contigo, para poder escuchar en lo secreto la voz de Dios para con tu vida, para tu familia, para tus hijos, para entender lo que Dios quiere en todo esto. Dios nos ha hallado como sociedad, como Marta, afanados y turbados con muchos quehaceres, con muchas obligaciones, con muchos compromisos. Pero ahora Dios permite que podamos estar tomando el lugar de María allá, en lo privado, en la presencia de Dios, recibiendo la mejor parte, la cual no nos será quitada. Que podamos aprovechar este tiempo para ir con Dios, para estar en comunión con Él, para orar, para abrir su palabra, para ser bendecidos, para que ores tú en lo privado con Dios, para que ores tú con tu esposa, con tu esposo, buscar a Dios, para que ores con tu familia, con tus hijos, para que podamos estar clamando al Señor. Yo sé que todo esto no va a frenar a la iglesia. Hay hermanos que han estado reuniéndose, que nos hemos reunido de hecho, semana tras semana en vigilias para estar orando por México, por nuestra nación, por el mundo. Y sé que hay varios grupos de oración que se han estado reuniendo semana tras semana. Aquí localmente los jóvenes se han reunido los domingos para estar pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Y estas reuniones de oración no se van a interrumpir. Es decir, aún a través del internet se siguen conectando y siguen clamando y orando y sigue habiendo esta intercesión. No perdamos el tiempo. No dejemos de entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aún como iglesia podamos estar sensibles, que este tipo de tratos van a sensibilizar el corazón de gente que amamos. Quizás orado por familiares, quizás orado por vecinos, quizás orado por gente que amas, compañeros de trabajo, de la escuela, y que ahora con todo esto estarán sensibles para escuchar la palabra de Dios. Quizá un texto de la Biblia enviado, un mensaje, una información, una llamada telefónica, una plática a distancia. El estar orando por ellos puede ser la diferencia. Y de este tiempo pueden salir transformados por el Espíritu Santo y por la palabra. Que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y aprovecharlos para poder compartir. Son tiempos en los cuales la tierra se quebranta, la tierra se abona, la tierra se barbecha, la gente está más sensible a las cosas de Dios. Y es cierto, mucha gente se va a endurecer. Y gente a través de esto se va a volver más dura, más obstinada, más pertinaz y más insensible a las cosas de Dios. Pero muchos otros serán sensibilizados, serán quebrantados. El corazón de piedra será quitado y el corazón de carne será colocado para que puedan escuchar a la voz de Dios, para que puedan ser tratados, para que puedan ser bendecidos. Es tiempo de evangelizar, de predicar, de ser sensibles en donde hay dignidad, en donde hay buena tierra, para poder invertir el tiempo. Quizás será de forma diferente. Quizás no será el ir a su casa a compartir, será a distancia, será una llamada telefónica, será quizá una videollamada, será un mensaje, será quizá una predicación que le enviarás. Pero finalmente el Señor seguirá obrando en los corazones. Que seamos sensibles. Que estemos atentos, porque Dios está visitando la tierra. Reitero, seamos cuidadosos en no andar cayendo en ociosidades que no tengan sentido, que no edifiquen, que no te bendigan y por el contrario te lleven a perderte más, apartarte más de Dios, alejarte más de Él. ¿Cuántos jóvenes van a aprovechar este tiempo para andar metidos quizá en actividades ahí sin sentido, viendo imágenes indecentes, violentas, inmorales,
pornografías, videojuegos que no fomentan piedad, ni temor, ni sensibilidad por la vida humana, sino todo lo contrario. Hagamos todo eso a un lado y más bien busquemos aquello que edifica para poder estar siendo bendecidos, transformados, cambiados por Dios en estos tiempos. Salmo 27:1 dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Es un salmo hermoso que quiero darte a ti, hermano, hermana, y aún a ti, que no has caminado con Dios, que has estado lejos de Él, pero el día de hoy te has acercado a Él para pedirle perdón y has decidido cambiar tu vida y le has pedido perdón por aquello que has hecho. Dios quiere guardar tu vida. Dios quiere hacer una obra en tu corazón. Y yo sé, antes de leer este salmo, que mucha gente el día de hoy está aprovechando este tiempo para reconciliarse con Dios. Y si tú eres alguien que me escuchas, que has estado caminando lejos de Dios, haciendo lo malo, ofendiendo a Dios, desagradándole con tu vida, hoy es tiempo de volver a Él. Hoy es tiempo de reconciliarte. Hoy es tiempo de pedirle perdón. Hoy es tiempo de volver al Señor. Hoy está Él como ese padre esperando al hijo pródigo que pueda decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y corras a Él, humillado, arrepentido, avergonzado, dispuesto a cambiar, a corregir tu vida y a entender que Dios puede perdonarte si te arrepientes. Y si entiendes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por tu vida. Porque Él murió por ti. Él derramó su sangre por ti. Y por su gracia podemos ser salvos. Pero es importante que haya un cambio de vida. Que haya un arrepentimiento. Que haya un abandono de todo aquello que le ha lastimado, que le ha dolido. Tú sabes qué cosas son. Tú lo sabes. El Espíritu Santo está tratando con cada una de las vidas. Toma decisiones. Vuélvete a Dios. Reconcíliate. Es un tiempo de restauración. Y si tú te has reconciliado con Dios y estás caminando con Él, la palabra de Dios nos dice en el Salmo capítulo 27, una palabra de confianza, un salmo de David, un salmo hermoso, un salmo que se titula Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios no quiere que andemos en un terror, en un pánico, en un miedo. Sí, hay que estar con precaución, hay que estar con responsabilidad, hay que estar con madurez. Pero Dios quiere que como pueblo podamos estar con paz, con fe, con tranquilidad, con confianza. Cuando se juntaron contra mí los malignos, verso 2, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay un ejército, hay guerra contra la humanidad, es una guerra de virus. Es una guerra, pudiéramos llamar, o algunos le llaman una guerra bacteriológica, donde hay diferentes epidemias, enfermedades que están resurgiendo. Solamente en nuestro país hay un resurgimiento del sarampión. Hay mucha gente infectada, gente que jamás pensó que esto iba a estar aconteciendo. Una enfermedad muy mala. Y algo que estaba erradicado en México. Una vez más, nos estamos enfrentando con ello. Simultáneamente con el coronavirus y otras situaciones más que aquejan a nuestra humanidad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios nos invita a confiar, pero una confianza obediente, una confianza prudente, una confianza sensata, no una confianza irresponsable, irrespetuosa y altiva. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Valoremos la comunión, valoremos las reuniones públicas, valoremos el estar en la presencia de Dios los domingos. Pero no solo eso, valoremos ahora el estar en lo privado con Dios y podamos disfrutar el estar en la presencia del Señor. En lo secreto
encerrados, con la puerta atrancada en nuestro aposento. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él nos esconderá en su presencia. Él nos esconderá en su persona. Él es como la gallina que pone a los polluelos debajo de sus alas. Y debajo de sus alas hay seguridad. Podemos estar tranquilos. Podemos estar confiados. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y la roca da seguridad, y la roca da estabilidad. No es esa arena movediza que nos lleva a hundirnos en la desesperación, en la desconfianza. Es la roca inamovible en la cual podemos estar seguros. Y no solo eso, es la roca más alta, que está por encima de problemas, de crisis económica, de crisis política, de crisis sanitaria, de pandemia. Se llama Jesucristo. Él es la roca más alta y en Él podemos estar seguros. Pero es importante que vayamos a Él. Es importante que como iglesia nos consagremos, nos santifiquemos. Que vayamos a la roca más alta. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto va a acabar un día. Primeramente Dios, y si el Señor nos lo permite, estaremos juntos otra vez. Podremos alabar a Dios, podremos levantar nuestras manos, podremos danzar en su presencia, podremos cantar alabanzas, estudiar juntos la Biblia, regocijarnos en el Señor. Y si Dios no nos lo permite, aquí en la tierra, lo estaremos en la gloria. Es decir, podemos confiar. Podemos confiar. Esto va a pasar. Tenemos la confianza de que esto es momentáneo, esto es pasajero. Ha habido otras pandemias en la historia. La gripe española en el siglo pasado. Pandemias como la fiebre negra en Europa en siglos pasados y en varias etapas, conocido también como la plaga bubónica, en la cual el continente europeo fue cegado. Y algunos dicen que hasta la mitad de los pobladores de ese continente perdieron la vida. Ya ha acontecido en otras épocas este tipo de situaciones. Esto va a pasar. El Señor va a permitir que podamos salir de esto. Pero es importante que salgamos con un aprendizaje, con una buena actitud, con un corazón más consagrado, más apegado, más temeroso de Dios, una iglesia más santa. Esto va a pasar. Verso 7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho a ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entrar a su presencia. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El Señor quiere aprovechar este tiempo para enseñarte, para guiarte por camino de rectitud. Rectitud habla de santidad, de consagración, de integridad, de obediencia, de justicia. Dios quiere que salgamos de este tiempo caminando por esta senda de rectitud. Dice la palabra de Dios, verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad.
Verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No desmayemos. Vamos a ver la bondad de Dios. No desmayemos. Vienen tiempos hermosos para la iglesia y para la humanidad también. A pesar de que la maldad va a aumentar, a pesar de que mucha gente se va a endurecer, la iglesia se va a consagrar, la iglesia va a ser visitada y Dios va a hacer grandes cosas a través de las vidas. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es una palabra para ti, hermano. Es una palabra para ti, hermano, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de fe, pero también una palabra de consagración. Una palabra que nos debe llevar a la santidad y a una mayor búsqueda de Dios. Cuando el ángel de la muerte pasó por encima de Egipto y el pueblo de Israel estaba en Gosén, ellos entraron y obedecieron, se quedaron allí. Pero no solamente se quedaron allí, sino que sus casas estaban marcadas por la sangre del Cordero Pascual. Nuestro Cordero Pascual es Jesucristo. Él ya dio su vida por ti. Él ya derramó su sangre por ti. Recuerda lo que Él hizo por ti. Confía en Jesús. Recordemos que Él es nuestra Pascua. Y Él dio su vida por nosotros. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y que podamos decir como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y si en momento dado alguno fuese afectado y partiese a la eternidad, sabemos que no hay mejor lugar que estar en los brazos de Cristo. Pero que el Señor permita que estemos aún un tiempo más sirviéndole, amándole, caminando con Él, haciendo el bien y brillando en medio de esta tierra. Que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida, mis talentos, mis fuerzas, mis habilidades para poder hacer tu obra, para poder predicar tu palabra. Amados, un pequeño virus, un insignificante virus, un organismo muy pequeño que solamente puede ser visto a través de un microscopio. Un pequeño virus ha puesto de rodillas a la humanidad. ¡Qué ironía! Cuando más adelantos tecnológicos, cuando más conocimientos médicos, cuando más soberbia y altivez hay en la tierra, un pequeño virus está poniendo de rodillas a la humanidad, haciendo que el mundo tiemble. Amados, el Señor quiere que estemos de rodillas, pero ante Él, ante Jesús, ante su presencia. Que podamos doblar nuestras rodillas. No por temor a un pequeño virus, sino que podamos doblar nuestras rodillas de consagración ante Dios, rindiendo nuestras vidas al Señor. El coronavirus está provocando mucho temor, que más bien podamos tener temor y fe, no al coronavirus, sino a aquel que fue coronado de gloria, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que ante Él doblemos nuestras rodillas y que podamos entender que Él quiere ser solamente, o que Él quiere no solamente ser nuestro Salvador, sino que también quiere ser nuestro Señor. Que podamos entender esto. Que podamos entender que este trance, esta prueba que estamos viviendo, quiere llevarnos a que podamos doblar nuestras rodillas delante de Jesucristo. Y como dice la Escritura, aquel que dejó la tierra, que dejó la gloria, y se hizo hombre, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de toda la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Que esta situación nos lleve a doblar nuestras rodillas delante del crucificado, del resucitado, del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, que es Jesucristo. Y que Él pueda reinar en tu vida, que Él pueda reinar en tu corazón. Que el Señor pueda encontrar, amado hermano, amada hermana, en estos tiempos finales, una iglesia que sea como esas cinco vírgenes prudentes. Que estemos brillando, que estemos con las vasijas llenas de aceite, que estemos con las lámparas encendidas, que estemos llenos del Espíritu Santo y que estemos brillando aún en estos tiempos de crisis. Porque cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Y cuanto más oscuridad hay en la sociedad, más debe brillar su iglesia. Que podamos brillar, que podamos resplandecer, que podamos levantarnos y resplandecer, como dice Isaías, porque ha venido nuestra luz. Porque tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Termino diciendo, oremos. Oremos por los países que el día de hoy están siendo azotados, como Italia, como Estados Unidos, como España y otras naciones que el día de hoy están viviendo momentos extremadamente dolorosos y tristes. Oremos por ellos, para que Dios permita que todo esto pueda llevar a que mucha gente se entregue a Él, que puedan rendir su vida a Él, que esto pueda ser detenido si Dios así lo permite y lo desea, y que de esto pueda salir algo bueno. Oremos por nuestras vidas, por las vidas de aquellos que nos rodean. Oremos por nuestras familias, que Dios las guarde, que Dios cuide a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Ora por tu familia. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos por nuestras familias. Oremos por los hermanos de la iglesia. Oremos por aquellos que son mayores de edad, ancianos, y que son más vulnerables, más frágiles. Oremos por los hermanos. Oremos por la iglesia. No solamente que sea guardada de esta enfermedad, sino que podamos salir más maduros, más espirituales, más consagrados, purificados del fuego. El metal es pasado por el fuego y el fuego lo purifica. Son tiempos de prueba, que podamos ser purificados, que pueda caer la escoria, que pueda caer aquello que estorba, que pueda caer aquello que ofende a Dios en medio de las vidas, para que seamos purificados como iglesia y podamos brillar y resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas. Oremos también por los doctores, por las enfermeras, por el personal médico que el día de hoy está luchando en los hospitales, por aquellas personas. En México aún está subiendo la curva. Vienen días difíciles. Oremos por los médicos, que Dios pueda ayudarlos, acompañarlos en esos momentos difíciles. Leía yo un escrito de un médico italiano que decía, en medio de esta pandemia del coronavirus, en los hospitales, en el dolor y la muerte, encontré a Jesús. Un médico que antes era apático, escéptico e indiferente. En medio de los pasillos de sufrimiento, Él encontró a Jesucristo. Dios está tratando con esta humanidad. Oremos por las autoridades también. Oremos por el presidente, oremos por los diputados, oremos por los senadores, oremos por la jefa de gobierno, oremos por los gobernadores, que puedan tomar buenas decisiones, que puedan ser sensatos, que puedan ser sabios, a fin de que haya el menor de gente dañada y afectada. Y también que puedan contribuir para que los planes de Dios se cumplan en esta tierra. Oremos por México. Oremos por nuestra nación. Dios quiere hacer grandes cosas en México,
Dios quiere levantar una iglesia gloriosa en esta nación, que podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu nos está hablando. Termino una vez más citando el pasaje de Isaías en el capítulo número 26, versículo número 9. Y con esto concluyo. Isaías 26, 9. Hoy Dios te dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Es tiempo de ir a la presencia de Dios. Es tiempo de ir a lo secreto. Es tiempo de escondernos, de estar tranquilos, estar en nuestras casas, de buscar a Dios, de oír su voz, de ser purificados en lo secreto, en la intimidad con Él, y de que podamos salir de este tiempo de prueba purificados, en lo individual, como familias, como iglesia, como nación y como humanidad. El Señor les bendiga a todos. Les amamos. A pesar de la distancia, estamos orando y pidiendo a Dios por su pueblo y por la humanidad y por esta nación. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, gracias por tu palabra, porque nos edifica, nos consuela, nos reprende, nos exhorta, nos instruye, nos guía. Infunde fe en nuestras vidas, Señor, y esperanza. Oh Padre amado, cumple tu propósito eterno en medio de nosotros y concede, Dios, que podamos pasar por esta prueba y salir de ella, como una iglesia distinta, como una iglesia diferente, como un pueblo que pueda levantar con mayor fuerza tu gloria, tu nombre en estos tiempos. Sella la palabra, obra en cada vida, consuela, fortalece, acompaña, Señor. Y rogamos en particular por nuestra nación, que tomes control de México, Señor, y que estas semanas que vienen tú puedas estar obrando en medio de esta tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Hoy te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos. Les amamos y esperamos vernos pronto. Bendiciones.